Bueno muchachos, estamos de nuevo. Realmente no había ningún error. Lo que hice fue detener el servidor y lo volví a lanzar. ¿Listo? Entonces de pronto no había guardado algunos cambios. Eso pues suele pasar algunas veces. Lo único que le hice en esto fue poner un comentario para que lo tuviesen presente, que es lo que hace cada línea. Entonces recordemos que aquí en la línea número 7 lo que estamos es diciendo que cuando se nos abre el API en un navegador o en una aplicación de tipo cliente, pues nos muestre esta respuesta, estás en la raíz. Ahora, si lanzamos el API, la respuesta sería esta, que es la que estamos viendo acá en la consola. Pero entonces, acá con el API router estamos llamando a las rutas que hemos creado previamente. Entonces repasemos, de la carpeta router creamos users, ¿cierto? Por aquí está. Habíamos dicho que cuando nos accedamos dentro de esta ruta, que en este caso es users, pues nos muestra la respuesta. Bueno, creo que en la línea número 7, si ahorita teníamos la palabra users acá, pero entonces vamos a omitirla porque, razón, porque si la estamos llamando desde server en index, note que aquí ya la estamos utilizando. Entonces simplemente estamos diciendo que este router de user, cuando estemos en la ruta de user, a partir de allá, pues que nos dé una respuesta. La mejor forma de entender esto es ejecutando. Listo, entonces simplemente nos vamos a ir de nuevo al navegador y vamos a probar. Bueno, aquí estamos en la raíz. Después de que estemos acá, vamos a tratar de consumir la ruta correctamente. Entonces, después de esto iría un slash. Y en este index server, note que tenemos API, para que lo veamos a la par, vea. Tenemos API, slash v1. Entonces vamos a escribir eso mismo en el navegador. API, slash v1. En este caso, después de esto, debería yo escribir, después de esta ruta que se está consumiendo de acá, pasarle el parámetro users. O sea, app.use, la línea número 6, está utilizando la ruta que yo le predefiní, que va a ser API versión 1, ¿cierto? Y luego de esa versión 1 le vamos a pasar la ruta que queremos que nos muestre, que sería users. Si yo le doy en este caso enter, noten, estamos en la ruta de user y eso es lo que pintamos, obviamente no acá, sino dentro de user.js. Bueno, el ejercicio que viene a continuación, que espero que lo hagan cada uno, es mejorar el performance de nuestra API. En este caso, si ustedes se fijan muchachos, tenemos definido en la línea número 4, algo que pues bien es funcional, pero no es muy bonito, no tiene muy buena presentación. Aquí definimos el puerto en el cual queremos que se corra. Eso no es mala práctica, ¿cierto? Pero existe una mejor forma de hacerlo y es definiendo una variable de entorno. Entonces podemos definir claramente que este port va a ser consumido de otra forma y así pues nos va a trabajar mejor. ¿Cómo se hace eso, muchachos? Pues utilizando el módulo process, pues que vamos a utilizar a continuación. Entonces presten atención a lo siguiente. Vamos a crear dentro de nuestro proyecto o en la raíz de nuestro proyecto una nueva carpeta, no, archivo. Y ese archivo se llama de la siguiente forma, .env. Ese archivo .env hace referencia a las variables de entorno. ¿Qué creen muchachos que deberíamos relacionar dentro de esas variables de entorno? ¿Cierto? El puerto. Entonces vamos a definir, por ejemplo en este caso, una constante. Esta constante como variable de entorno vamos a definir que nuestra API corra en un puerto diferente por default y que simplemente nos tome el 3001 en caso tal de que este puerto se encuentre ocupado. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar otro puerto, digamos que va a ser el puerto 4000. Solamente con esto vamos a definir solamente esta variable. Vamos a poner control S, variable de entorno, vamos a cerrarla. Noten cómo la escribimos, port, listo, port en mayúscula. Ahora vamos a tratar de acceder a ella desde el index. Entonces vamos a irnos obviamente aquí al index y vamos a crear una forma más limpia. Esa constante, en esta que la llamamos acá el port 3001, vamos a llamarla mejor. Vamos a cortarla de este lado, control X, y nos la vamos a llevar por acá cerquita de la línea o la función que nos lanza nuestra API.
y recordemos que por allá ya la llamamos en mayúscula. Entonces vamos a simplemente a borrar esto y vamos a definirlo de una forma distinta, desde cero. Miren que la quitamos de por allá y obviamente en este momento la aplicación o el API no nos tiene por qué funcionar. Si yo la guardo, lo doy guardar en estos momentos, noten que aunque aquí Nodemon nos está guardando todo, en esta parte del navegador, si yo lo actualizo, en este caso, vamos a actualizarlo bien. Por el momento, porque como no he detenido el API, vamos a detenerlo, control C, vamos a decirle que sí, y vamos a volverlo a lanzar. Después de que lo lancemos, vamos a encontrar pues errores, porque no va a haber un puerto donde se escuche, ¿cierto? Noten que se crasheó, eso es lo que yo quería que pasara, perdón, esto era lo que yo quería que pasara, que entendiéramos que hay un error en la línea número 18, porque estamos diciendo que app nos va a escuchar una variable porque por no existe, porque apenas la vamos a volver a definir. Y recuerde que creamos una variable de entorno con mayúscula, port, y ese port va a ser igual, ojo a esto, es la forma en la que le decimos dentro de Node.js que nos va a llamar al archivo variables de entorno, va a ser igual a, perdón, en minúscula, process, por acá lo tenemos, el objeto process, y del objeto process vamos a pasarle como método .em, claro, aquí lo tenemos, en variables de entorno. ¿Y qué queremos que nos tome las variables de entorno? Listo. ¿Cómo las llamamos? Port. Notan que ya ahí está. Si tuviesen más variables de entorno dentro de .em, eso me lo llamaría, y se lo voy a comprobar justo en estos momentos. Vamos a irnos acá a .em y vamos a definir, por ejemplo, una segunda variable de entorno, solamente por probar. Llamémosla port 1 y por 1 va a ser igual a 3002. Control S. Listo, nos devolvemos al index, perdón, el index de acá. Y si yo hago lo mismo con process.em, ¿cierto? En este caso, y luego le paso el parámetro punto, el método punto, él me va a detectar los diferentes que tenga en estos momentos porque está crasheado, listo. Pero entonces mire que estamos trabajando con la constante port, listo. Y de port vamos a definir que en este caso port está consumiendo lo que dentro de .em sería la línea número 1. Vamos a borrar esto de acá, esto no lo necesitamos por ahora, y volvemos al index. Y dentro del index recordemos de nuevo lo que estamos construyendo, ¿no? Quitamos de acá la variable por que estaba en minúscula y la estamos definiendo de nuevo. Bueno, realmente podemos dejarla como estaba en minúscula, eso no nos va a afectar nada, port, porque finalmente nos va a recibir un valor. Pero entonces ya vamos a decir que port en este caso va a tener un nuevo valor que nos va a obtener por medio de los procesos internos de Node dentro de las variables de entorno, una variable de entorno que se llama port. En caso tal de que no nos lo ejecute, vamos a decirle con un OR, ¿cierto? El OR sería en este caso los dos palitos que usted va a encontrar en la tecla que se encuentra al lado del 1. Vamos a decir que en caso tal de que nuestra API no encuentre este puerto que definimos acá en .em, que es el puerto 4000, pues que en este caso nos corra dentro del puerto que sería el 3001, que es el que estamos consumiendo hasta el momento. Hasta el momento todo bien ahí, vamos mejorando nuestro performance, pero esta vez vamos a entrar a reanalizar, muchachos, la función que lo está lanzando para que de pronto no se nos vaya a ir errores. Estamos diciendo de nuevo que app nos está escuchando en por, y por la redefinimos en la línea número 15, y estamos diciendo que por va a ser una función de tipo flecha que nos va a retornar esta respuesta. Listo, entonces aquí ya no tendríamos por qué presentar ese error. Vamos a ver si es verdad. Control S, por acá vamos a eliminar esta consola, control C, vamos a decirle que sí, vamos a destruirla y para que se nos crashee por acá la ruta que tenemos. Listo, no se puede acceder. Control Shift más ñ para abrir una nueva terminal.
Vamos a lanzarlo. A ver qué nos sale. Listo. En este caso, como no encontró el puerto que hemos definido por alguna razón, pues en este caso no nos lo está detectando. Vamos a tratar de identificar por qué razón no nos está detectando el puerto. Listo. Mientras tanto, vamos a irnos al navegador y vamos a tratar de actualizar, y ahí tenemos otra de la aplicación corriendo sin ningún problema. Vamos a detener este video y disculpen por la llamada, y ya continuamos con el siguiente.